Buenas. Empezamos con el capítulo 2 del reencuentro de la Sagrada Llama. Entonces, estábamos ya reconectándonos en el plano físico, en la 3D. Yo ya le había enviado ese mensaje, te había enviado esa foto de la calle de Cusco y estábamos empezando a compartirnos y a comunicarnos y a enamorarnos. Pero antes de que yo le dijera, de que yo te dijera te amo, que fue cuando ya estaba bajando, estaba en Bolivia, en lo de mi hermano Luis, saludos querido. Eh, tuve un viaje iniciático por Machu Picchu, por el camino del Inca. Siento que es muy importante compartir y abrir esto, porque por más que en esta etapa del viaje yo estaba conectando mucho conmigo mismo, aún no, o sea, estabas muy presente vos, pero yo estaba como en una peregrinación interna muy profunda, porque realmente esto fue parte de mi evolución y parte de la información que llegó más adelante en nuestro despertar en vínculo. Fue realmente algo inédito lo que me sucedió en ese viaje. Como les conté, se estaba dando un periodo de protestas en Perú, entonces había una reducción drástica del turismo. Pero por 2 semanas había treguas y algunos turistas valientes se animaban a viajar y a ingresar a Perú y disfrutar de su estadía durante ese tiempo y volver antes de que finalizaran y que volvieran las protestas. Estoy acá con Plutón, por eso me verán moviendo un poco el brazo, le estoy mimando. Nuestro hijo perruno. Nuestro querido guardián, nuestro dragón. Y fue lo inédito porque había tan... Las protestas iban a restaurarse el 4 de enero. El camino del Inca dura 4 días. Entonces, si empezábamos el primero, nos daba el tiempo para hacerlo y ya salir de Cusco rápido a la vuelta y volver a Puno y cruzar la frontera y estar seguros. Pero, bueno, ese era el plan inicial. Pero aún así, bueno, había muy pocos turistas que se animaron a hacerlo. Y ese día que salimos con mis dos compañeros, una pareja de suizos, y mi guía Raúl, guía de montaña, y todos los porteadores, que son las personas que llevan las mochilas con la comida y las carpas, que es algo como básicamente mandatario, ¿no? Parte de la normativa de las caminatas en Cusco. Salíamos ese día, el 1 de enero, solamente nosotros. Mi guía me dijo que cada día, en temporada de turismo, salen aproximadamente 500 personas en el Camino del Inca. Ese día éramos nosotros tres y los que acompañé, y nuestro guía y los que acompañaban, o sea, éramos 10. Era una cosa, era como si tuviera todo el camino del Inca para mí. Mm. Y eso es, no importa cuánto dinero tengas, no es algo que uno pueda controlar o pagar. Y bueno, fue algo inédito y durante ese camino empecé a conectarme con mi esencia sacerdotal. Me acuerdo que tomé un bastón, caminaba y me sentía como una especie de sacerdote mago mientras caminaba por la montaña. Tenía conexiones muy profundas con el monte y yo no estaba acostumbrado a eso. El monte todo el tiempo me limpiaba de cosas. Y a la mitad del camino recuerdo que nos informaron que
las protestas se iban a restaurar, que confirmaban que iban a ser el 4 de enero, pero que teníamos que volver un día antes, porque el tren para volver de Machu Picchu a Cusco, o Ollantaytambo, era, se iba a clausurar. Entonces teníamos que hacer el camino en 3 días. Bueno, así que fue una aventura totalmente porque llegamos y logré salir de Cusco a la madrugada. Todas las personas que salieron al día siguiente de mí no pudieron porque ya estaban las rutas bloqueadas. Bueno, en todo ese interín ya tuvimos un par de días de distancia porque no podíamos hablar. Y hasta ese momento veníamos hablando todos los días, Sí. muchísimo. Algo se movió en esos días, algo se limpió, se ordenó la divinidad y las cosas se ordenaron como para que tuviéramos un contacto y después por unos días no pudiéramos estar conectados. Y yo eso lo veo como parte del proceso de la sexualidad sagrada hoy en día. Vamos a ahondar más en eso cuando sea el momento. Y ya volviendo, tenía visiones de que yo empezaba a descender de la columna vertebral andina como un rayo. Entonces empecé a descender de Cusco a Puno, de Puno cruzar el lago Titicaca en lancha, porque ya en ese momento estaban todas las rutas bloqueadas, entonces no podía ni cruzar la frontera por donde se suele cruzar, que es Desaguadero. Y crucé en una lancha que duraba como 5 horas por todo el lago Titicaca. Esto no es común, no se suele hacer. No, casi no hay lanchas que hagan eso porque es muy largo, no es tan turístico ese viaje. Y en ese momento se dio porque las rutas estaban cortadas. Y bueno, afortunadamente pude salir sano y salvo de Perú y ya en ese momento empezamos a retomar mucho nuestra conexión, nuestro diálogo y se empezaba a elevar el fuego sagrado. Empezaba a Empezamos a añadirle leña. Cuando te dije te amo fue como una explosión de energía y se iba acercando nuestro encuentro, para el cual faltaban un par de semanas, en Tras la Sierra, Me acuerdo que me hiciste una poesía, un poema. en Bolivia, sí, Sí. O el norte, en en Bolivia, Bolivia. me Pero me acuerdo. acuerdo que me contaste como que estabas en una, ¿no? Como súper enamorado y sintiendo toda la pasión y fue hermoso. Después se los podemos Sí. compartir en la descripción porque fue Va a muy... estar en la descripción del Tienes, video. y hablaba de la llama, que veía en mis ojos la llama, ¿no? La eternidad, cosas que en ese momento no teníamos la información que llegó luego, ¿no? Y bueno, está bueno para tomarlo en cuenta. Ninguno de los dos sabíamos qué es. Nunca habíamos escuchado hablar sobre las llamas gemelas, al menos de mi parte. Creo que vos lo habías escuchado, pero no había sentido ninguna resonancia con eso. Y en el poema algo decía, me parece, de la Sí, llama. sí, hablaba de que veías la llama en mis ojos, me parece, ¿no? Bueno, después lo buscaremos porque está ahí, está guardado en alguna parte. ¿Y querés seguir o querés que continúe yo? Quiero que continúes vos. Bien, yo la verdad es que no me acuerdo demasiado de ese tiempo. Yo estaba feliz, estaba enamorada, aunque tenía momentos de duda y miedo de decir, ay, no, cuando me conozca, no. Ya me conocía, pero había una parte en mi psiquismo que decía, bueno, no, no se acuerda y cuando te vea no le vas a gustar. No querías que te viera. No, había algo de que me vieras. Me acuerdo que cuando hicimos la videollamada, no sé, me quería esconder. Ay, me acuerdo de eso, sí. Tremendo, porque me tomo ahora no sé, como las ganas de acercarnos un poco al aquí y ahora, ¿no? Luego de 4 años, en donde Marco me conoce completamente en todos mis aspectos y cosas que yo no le mostré a ninguna otra pareja o que hice con ninguna otra pareja lo hice con él, ¿no? Yo me siento desnuda completamente con Marco hoy y él conmigo y nunca me sentí tan amada, tan deseada como con él, tan cuidada, tan todo, lo que puedan sumarle, o sea, realmente
vamos a contarle toda la historia, porque esto, Porque eso es hoy, eso es hoy. eso soy. El principio de nuestra relación no fue Ujú. en absoluto así, pero ahora le estamos contando la parte del enamoramiento, pero después hubo un montón, que quien sabe las conexiones de llamas gemelas, él encarnó ese lugar del apego evitativo Al tremendamente. máximo. Pero hoy realmente no quería traer esto. En ese momento yo me sentía súper insegura y hoy Marco ve todo eso que yo me sentía insegura que muchas mujeres, ¿no? No sé, rollos, celulitis, pelos, no sé, dientes que no me gustan, un montón de cosas. Y él lo ama todo. Y no es una cosa que me pueda decir como un chamullo, ¿no? Como sé su verdad, lo veo, él lo demuestra cada día y yo me sigo asombrando del amor que sigue aflorando hoy. Hoy estamos más enamorados, creo que de ese momento. Si alguien, a veces decimos, si alguien nos filma, somos como esas películas de enamoramientos, ¿no? De Hollywood, donde es impresionante todo lo que nos decimos, nos vivimos. Es una película de amor impresionante. Somos dos tortolitos, ¿no? Sí. No. Te amo. Y ¿Qué? justo hoy, quería agregar, justo hoy nos despertamos y dijimos, qué lindo, ¿no? Y vos dijiste, pasamos por mucho dolor para poder estar acá. Sí, estamos en la cama así apretaditos así. Y yo le digo, wow, ¿cómo nos merecemos esto? Porque sostuvimos y sostuvimos en momentos donde era tan incómodo, tan doloroso. Pasaron tantas cosas, ya les vamos a contar. Estamos recién en el capítulo 2. No sé cuánto tendrá esta historia, pero fue realmente muy fuerte, pasamos mucho, mucho dolor, locura, cosas que muy fuerte. Así que hoy decíamos, nos lo merecemos realmente, ¿eh? Sí, Haber sostenido, como dice esta canción hermosa, tarde en llegar, pero al sí, final hay recompensa. No, no hay nada más claro que nuestra sí. historia No, para mira. verlo. Y el universo es el equilibrio universal. Cuanto más labor, cuanto más servicio, cuanto más entrega, cuanto Más fe, más fe, y la fe que fe se ciega. pone, la fe es ciega, o sea, la fe que se pone a prueba cuando no hay una razón ya desde la cabeza para quedarse, Mm. para seguir sosteniendo, para seguir confiando en el amor que tenemos. Aún así, seguimos caminando. Sin entender. Cuando tenemos los pies llenos de espinas, Y no comprendés nada, las piezas están todas desordenadas. ¿Qué está pasando? no sabes cuándo llega el próximo oasis, si estamos caminando juntos en el desierto y no sabemos ni siquiera si estamos yendo en el camino correcto. Estamos acá hoy y estamos vivos para atestiguarlo y muy, muy felices porque realmente es como, no es algo desde el ego de yo trabajé para todo lo que tengo y me lo merezco como una recompensa y me lo guardo, ¿no? Porque es mío. Sino como es el desenvolvimiento natural de las cosas, en Ujú. donde todos vamos a ser tarde o temprano compensados o recompensados por todo el esfuerzo que hemos hecho y porque así funciona el equilibrio divino. Porque uno camina en conciencia, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. Ujú. Bueno, me gustaría volver ahí Sí. entonces a ese momento en donde estábamos hablándonos, que duró que él contó, el viaje al Machu Picchu, esos días sin hablar, un mes y medio como máximo, ¿no? No, O menos. yo te hablé como un poco menos, yo te hablé, me acuerdo, el 28 o 29 de diciembre. Ah, mirá, re poquito, menos de un mes. Fueron 3 semanas y como varios días de esos yo estuve caminando en 3 días estuve caminando. Sí. Fueron 3 semanas Ok, entre 2 y 3 semanas de de hablar y estar hablando, de audios larguísimos, ya en el momento te amo, videollamada. como ya era un amor enorme, ¿no? Y no nos habíamos encontrado Ujú. físicamente, o sea, vuelvo a reiterar eso porque nos habíamos visto dos veces en un encuentro que él había venido de Tantra, donde no, ninguno de los dos nos reconoció, nos pasó algo. Entonces, fueron 3 semanas donde nos enamoramos, nos amamos y de repente sabíamos que nos íbamos a encontrar en este retiro, ¿no? Él volviendo de ese viaje. Y yo estaba en mi vida, ¿no? Seguía haciendo los encuentros de Tantra que daba, los viernes venusinos,
estaba enamorada, me pasaba todo esto. Me acuerdo que en el medio hice mi primer retiro de ayuno de 4 días, donde en 4 días no comí nada sólido. Me acuerdo que en esos días hablábamos, ¿no? Todavía. Y iba pasando de todo, porque mientras íbamos hablando había algo de conectar un montón de piezas, ¿sí? De cosas que iban sucediendo con respecto a la observación de cómo nos habíamos vinculado con otras parejas. A mí me pasaba mucho eso, ¿no? Y con los miedos que pasa cuando empezás a conocer a alguien y te empieza a mover, ¿no? El piso, el cuerpo, los cuerpos, uno empieza a pensar, ¿no? Como un montón de cosas que pasaron antes, miedos aparecen. Pero bueno, no recuerdo mucho más que eso, pero sí recuerdo los días previos a encontrarnos, los nervios que yo tenía. Era como, ay, Dios mío, estaba feliz. Porque aparte, por más que ya venía haciendo retiros en mi hogar, en la isla del Delta, en mi casa, la gente venía, se quedaba a dormir, era el primer retiro que también hacía en otro lugar, así como este. Éramos en total, creo que eran 19 personas, ¿no? En total el retiro contándome a mí. Y, y bueno, me acuerdo que llegué al lugar con una hermana que me asistía, me acompañaba y colaboraba. Y, y vos llegaste, y habíamos dicho que no, claramente era muy difícil. Yo iba a estar en el lugar de facilitadora y él iba a estar en el lugar, ¿no? Como de alumno. Y que no nos íbamos a besar ni nada. Así que bueno, llegaste, me acuerdo que me saludaste, un beso de cachete, yo súper nerviosa. Estábamos los dos pretendiendo como nadie sabía lo que pasaba de las personas que estaban ahí y vos, Y yo creo que muy nerviosa, y aparte iba a ser un retiro que también nunca había hecho de 10 días. 10 días. 10 días de retiro en un lugar, yo guiando, ¿no? A 18 personas. Bueno, fue muy, muy potente. Así que, ¿querés quiero decir? decir algo, sí. Que recuerdo que teníamos muchos nervios porque no sabíamos qué iba a pasar cuando nos viéramos, nos Claro. encontráramos. No sabíamos si estábamos creando una fantasía por celular o si era real lo que estaba pasando. Sí. Y a los dos nos pasaba un poco. Creo que vos estabas más nerviosa que yo. Porque estaba más insegura. Estabas muy insegura. Y cuanto más se acercaba el momento, más ansiedad, más nerviosismo había. Y imagínense la incomodidad que sentimos, pero la tuya fue mayor aún porque vos estabas en ese lugar de Tenía facilitadora. que guiar mientras se me movía todo el piso y conocía a mi llama gemela, aunque en ese momento no lo sabía. Iba a guiar 10 días a estas personas, ¿no? Era un montón. Se mueve mucho, ¿no? Para quien no sepa, o sea, se mueve mucho sosteniendo un campo donde se abre y se desnuda una vulnerabilidad tan potente en un encuentro de tantra y más en un retiro de tantos días, ¿no? Sí, así que nos Sigo, saludamos. sigo, Dale, quiero sí, seguir yo. Gracias, mi amor. dale. Y bueno, sucede que íbamos a almorzar o almorzamos antes de que vos llegaras. Entonces, cuando él llega, nosotros, el grupo que ya había llegado antes, nos íbamos al río. Y el grupo que llegó con Marco va a almorzar y nosotros lo esperábamos en el río. Bueno, vamos al río, yo charlaba con todos, pero mi cabeza estaba, ay Dios, llegó él. La cosa es que en un momento las personas que estaban ahí en el río se quedan y yo digo, me voy al lugar ya a preparar para el primer círculo de este retiro que íbamos a hacer. Me voy a preparar las cosas. Cuando yo estoy llegando al espacio, ¿no? Que donde dábamos el retiro, que era ahí, muy cerquita donde estaba el río, me lo cruzo a Marco, ¿no? Yo venía con una amiga hermana que después llamamos nuestra hada madrina, que ella no sabía nada todavía, ¿no? De esta situación, porque también yo todavía no éramos muy amigas, era más una alumna que estaba asistiéndome. Y la cosa es que nos cruzamos, entonces nos ponemos a hablar y ella ve que nos damos un abrazo y siente algo y se va. Nos damos el abrazo y fue, ay, por favor, fue una de las cosas más hermosas que pueda. Nunca había sentido un abrazo así. Mm. Fue como, se sintió. Así como nos habíamos conocido y no nos había pasado nada, en este momento ya se había abierto algo. Realmente estaba la conciencia y la frecuencia abierta para sentir que esto era muy especial, ¿no? Nos abrazamos y fue, siempre repito esto de que me agarraste la cintura de una manera en donde yo era como, ay, me entrego acá. Dios, Qué lindo. sentimos algo muy potente, muy potente. Puedes sentir la confianza, siento yo, como una sensación
podemos los ser. de intimidad, había algo de intimidad que tenía, la intimidad realmente para mí cambió el concepto a partir de conocerlo a Marco, siento, ¿no? Ni me acuerdo si nos besamos. No nos No, creo que besamos. no, creo que No. fue muy despacio nuestro. Por más que había una pasión y un amor tan grande, fue muy de pasito a paso. Y bueno, sucedió esto, ¿no? Nos encontramos, nos abrazamos, sentimos todo eso, pero yo tenía que seguir en mi rol de facilitadora y me fui toda con esa sensación de que volaba, caminando a preparar el círculo. Fue Y un alivio también, ¿no? sí, y aparte se dio que nos encontramos solos en ese lugar, ¿no? En ese cruce donde vos ibas al río y yo venía del río, estábamos solos y esta hermana, ¿no? Se siguió su camino. Y yo me puse a preparar el espacio, el salón donde íbamos a hacer el primer círculo de inauguración, de apertura del retiro. Y estaban las sillitas, ¿no? Los almohadones para que cada uno se siente. Marco se ha ido al río, ¿no? Con ese grupo. La cosa es que todos empiezan a llegar y se empiezan a sentar. Yo estoy sentada en un lugar y se empiezan a sentar todos alrededor y queda mi lado derecho vacío, ¿no? Y el único que faltaba venir era Marco. Y no fue que la gente dijo, a ver, no, nadie sabía, nadie sabía. Yo no tuve otra opción más que sentarme al lado tuyo. Y él tardó un ratito más, de hecho hay un video en donde yo estoy filmando todo el círculo y justo faltabas vos. Ujú. Así que cuando Marco llega, se tiene que sentar al lado mío. Y la gente no sabía nada, así que yo me pongo a hablar con la gente para dar la bienvenida. Y yo lo tenía a él, sentía todo su calor, su cuerpo al lado mío. Fue como, wow, muy movilizada. Así que bueno, ahí nos presentamos, ¿no? Empezamos a hacer el círculo. Y era muy extraño porque éramos dos tímidos también, porque así como yo era la facilitadora, yo seguía siendo una mujer enamorada que conocía el amor ahí y guiaba a las personas y nos teníamos que, nos mirábamos y nadie sabía nada, ¿no? Entonces, de repente había momentos donde nos acercábamos. Bueno, una pasión, me acuerdo que era muy fuerte, muy fuerte. ¿Querés seguir vos? Sí, yo Seguimos un me... poquito más y... Y ya avanzamos porque vemos que va naciendo, que va surgiendo. Me acuerdo que yo subía una roca que estaba bien alto en mi deseo de ver todo desde arriba, bien Capricornio. Y, y no me di cuenta que estaba llegando re tarde al círculo de inicio. Y yo no soy de llegar tarde a las cosas en general. Soy muy puntual, o al menos lo era hasta ese momento. Nos reímos porque hoy muchas cosas cambiaron y yo estoy poniéndome en contacto con un lado muy femenino, a veces desorganizado, espontáneo. Igual, me acuerdo que llegué ahí, me senté al lado tuyo y ahí se depositó el rayo que había viajado desde Cusco. Y bueno, ese retiro fue muy intenso, fueron 10 días de tantra, de un tantra que se asemeja a un neotantra, con muchas prácticas de respiraciones, mucha apertura emocional, física, energética. Sí. Se me movió mucho la energía sexual y realmente fue bastante fuerte porque yo estaba haciendo prácticas tántricas con otras personas, donde se abría Desnudez, ¿no? con Porque desnudez. hacíamos masajes tántricos. Ujú. Yo daba la formación, incluía el masaje tántrico. Marco se desnudaba con otra mujer y empezaba a hacer el masaje a esa persona y esa mujer a él, ¿no? Como muchas cosas que a los dos movían Fue muchas fuerte, cosas, ¿no? sí. Y de todas formas, yo estoy... Perdón, puedo Sí, hacer un paréntesis dale. porque siento que si hay alguien que después no escucha toda la historia, esa forma de tantra que yo brindaba a partir de comenzar el vínculo real y con compromiso con Marco, cambió por completo. De hecho, esa fue la última vez. No, después No, hice otra después... cosa, sí. Pero a partir de ese momento, se los quiero aclarar porque la historia va a estar. Cuando empezamos el vínculo real, que es hace 2 años y medio, cuando nos comprometimos, y que tuvo que ver mucho con donde vivimos ahora acá cerca de Capilla del Monte, yo sentí que ya no podía dar más tantra de esa forma, con esa intimidad, de esa forma que honro muchísimo, pero sé que hoy lo que brindamos, que es tantra sacerdotal, incluye otras formas completamente distintas. Si siguen
viendo los capítulos van a escuchar más sobre esto, pero lo quería aclarar por si hay alguien que no lo va a ver completo. Claro. Y por supuesto que si se ponen en contacto con nuestro servicio, también lo van a poder conocer por sus cuentas. Sí. Pero bueno, en ese momento la intención de las prácticas era mover la energía sexual. No había tanta atención y cuidado sobre el tema de la lujuria como lo tenemos hoy en día. Y aún así, yo quiero decir que yo siento que fue muy impecable igual, como sucedió. Yo no tuve mi energía sexual así, como podemos llamarla en su totalidad, no se abrió con otras personas. Sí, se movilizó mucha energía, mucho del campo, pero yo estaba muy enamorado de vos. Era como algo que... Y yo era poliamoroso. O sea, yo tenía la oportunidad de, si quería en ese sentido, abrirme con otras personas en esa situación y tener la iniciativa. Pero, y por más que había una parte mía que pensaba, tengo que hacerlo, o esta es mi forma, o todo está bien, yo soy así, soy abierto, no se daba, no se daba. Y eso es algo que lo recalco, porque por más que tengamos visiones de la sexualidad en general, y yo la tenía en ese momento, en donde estaba dispuesto a una apertura muy grande, la energía misma no me llevaba hacia eso, no me disponía para eso. Aparte era tan fuerte lo que nos pasaba a nosotros que no había espacio, era muy fuerte. Eso, no hay espacio, es como que toda mi energía sexual estaba dirigida hacia nosotros. Y era loco eso, porque yo había estado en vínculos donde no era tan así eso. Y recordemos que no estábamos teniendo relaciones sexuales físicas, íntimas, como eran besos, acercamiento, caricias, ¿no? Nos refregábamos mucho, pero no estábamos compartiendo sexo, ¿no? Genital, ni mucho menos, no nos habíamos desnudado físicamente. O sea, Y pero además fue, se movía igual muchísimo, y fueron pocas veces. y pocas En veces. el retiro casi no tuvimos oportunidad para tener nuestra propia intimidad. Entonces era como constantemente sentir tanta fuerza en nuestro vínculo, en nuestra atracción, y al mismo tiempo que no se diera la ocasión de nuestra intimidad. Y recuerdo que en esos días hubo dos situaciones que recuerdo muy bien. O más, pero dos que quiero traer, ¿no? Yo en eso estaba enamorado, o sea, hace mucho, yo pensaba que había estado enamorado muchas veces en esos 3 años, 2 o 3 años de poliamor, pero cuando me pasó eso, fue como tanta la apertura que me sentía muy vulnerable, muy tímido estaba yo. Y yo en general era el que siempre iniciaba, el valiente. Yo fui el primero que le dijo te amo. Pero me acuerdo que me costaba ir a buscarte para hablarte en los momentos de ocio del retiro porque me sentía muy como un chiquitito, como estaba renaciendo como un niño. Y, y bueno, hubo una práctica, recuerdo que después de las respiraciones, ya cuando estaba terminando, yo te miré y vos estabas sentada en un sillón y vi a Isis, a la Madre Divina. Y me acuerdo de tener como la voz me vino, Isis. Y fue muy fuerte porque yo nunca había tenido una conexión de esa manera, nunca había canalizado así. Bueno, vos contarás de tu parte cómo lo sentiste, pero la es como si yo estuviera de ayahuasca, pero no estaba de Sí, ayahuasca. en un estado ampliado de Un conciencia. estado, nunca tomé ayahuasca igual, aclaro, pero digo, estaba en un estado tan ampliado de conciencia que los guías, y esto era la segunda cosa que quería contar, los guías me mostraban, o yo veía, mi alma me mostraba un montón de secuencias, de situaciones de esta y de otras encarnaciones, de líneas de tiempo que convergían Wow. hacia nuestro encuentro. Era como que me mostraran un montón de rollos de película, ¿vieron cómo eran las películas antes, que son rollos de muchas imágenes? Espero que se escuche bien todo lo que acabo de decir.
Paramos un poquito porque se escucha, se ve como que la conexión está siendo inestable. A ver, A ver ahí. me pasa que ahí ya no. Está medio. Ahí está Ahí mejor. está. Entonces yo veía como muchas películas así. Sí, así inestable. Siento que tengo miedo que no se escuche lo que decís. Entonces yo veía todas esas películas y era una sensación de estar en como un estado de revelación muy grande. Bueno, ¿querés contar un poco más vos? Bueno, un poquito más. Esto yo quiero hacerles, quiero que vean la imagen, porque fue muy hermoso. Yo estaba guiando una meditación, ¿no? En donde en un momento era una meditación activa de Tantra, pero en un momento se acuestan todos, ¿no? En el salón, se acuestan. Y de repente, en un momento, bueno, los invito a ir volviendo. Entonces, Marco estaba acostado, ¿no? Es como vuelve, ¿vieron? Como cuando uno vuelve a un estado meditativo, de a poco al campo físico, ¿no? Acá. Entonces era como su cara así, volviendo despacito. Y yo estaba sentada encima en un banco muy especial, así como un sillón muy lindo, ¿no? Como de terciopelo rojo. Y yo estoy sentada viendo, ¿no? Como una gran madre, ¿no? Como una sensación de la gran madre a esos niños despertando, ¿no? De esa meditación. Y lo veo, que él se despierta y se me queda mirando. Y yo lo quedo mirando. Yo tenía a dos hermanas que eran alumnas mías que estaban asistiendo a este retiro, me estaban acompañando, y ellas todo el tiempo me decían, ¿cómo te mira? ¿Te mira enamorado? Porque él, no sé si vos te das cuenta, pero yo también me das cuenta, se quedaba así, mirándome, como pasaba gente, ¿no? Y estaba mirándome como parecía una telenovela, era muy hermosa. Parecía una película de amor que no podía ser real de tanto, ¿no? Que él me miraba, y me acuerdo que ellas me decían, te mira de una manera enamorado que es como fuertísimo. Entonces yo lo veo viéndome. Y fue muy loco cuando él después me dice esto a Isis, porque él no conocía, o sea, Isis quizás lo conocías de algo, Nada. y yo hacía poco tiempo, hacía ya muchos años que canalizaba, ¿no? Que estaba, como les decía, como cerca de 15 16 años del camino ya donde estaba compartiéndome a través de Tantra, del despertar hacia algunos años más, pero durante mucho tiempo yo sabía que la Madre Divina, hoy tengo un concepto de la Madre Divina, hoy lo siento de una manera que es muy diferente a ese momento. En ese momento tenía como apenas, ¿no? Llegaba información, pero no terminaba de completarse. Pero yo me acuerdo que sabía que el maestro, Yeshua, era mi guía, otros también, y que la Madre Divina, o sea, los principales eran la Madre Divina y Yeshua. Yo no podía explicar quién, la Madre Divina, quién, ¿no? María, María Magdalena. Yo sentía que era la Madre Divina hasta que en un momento cayó esa información, me acuerdo que fue muy gracioso, porque una alumna en Facebook en ese momento yo no tenía ni Instagram en ese momento, sube una foto de ella disfrazada de Isis, y yo cuando la veo, que seguramente ya había visto la imagen de Isis, pero en el momento que ocurre, de mi conciencia está abierta para verlo, digo, la Madre Divina es ella es la que me guía. Y me acuerdo que me reí porque dije, claro, Isis, ¿no? La maestra de la sexualidad sagrada es Isis. Y yo ya venía compartiendo tantra hace muchos años. Entonces en ese momento dije, ah, claro, Isis es mi guía. Pero igual no tenía la información que llegó luego de conocerlo a Marco. Así que cuando él me dice eso, ya de nuevo fue como, wow, qué fuerte. ¿Me viste a mí como Isis? Cosas que después vamos a ir ampliando mucho más con respecto a esto, porque cuando nuestro servicio en conjunto llegó la revelación de que íbamos a hacer un servicio en conjunto, que ya sabíamos que éramos llamas, le digo, esto pasa bastante tiempo. La primera gran maestra, la gran conciencia que nos empezó a guiar fue Isis, ¿sí? Que empezó a bajarnos mucha información durante muchos meses hasta comenzar con nuestra labor, nuestro viaje de servicio. Pero volví, Pero eso es, pero eso es más sí, adelante. eso es más adelante. Lo único que quiero para cerrar esto es que para mí era muy fuerte, porque yo soy una transmutadora, ¿no? Yo transmuto la energía colectiva
como muchos otros, ¿no? Soy una célula más de servicio de esto. Y yo desde siempre lo supe, yo transmuto esa energía, la siento, tengo formas. Y yo te decía todo el tiempo, siento que nunca pasó tan fuerte, ¿no? Como sentía que estaba transmutando un campo de energía muy potente todo el tiempo, todos los días. Entonces había algo de que me movilizaba, estaba sensible. Claro, yo en ese momento no sabía o sea, el grado, ¿no? de importancia que tenías vos, nuestro vínculo iba a tener en mi vida, ¿no? Era como, bueno, estaba enamoradísima, pero había algo que estaba pasando muy fuertemente. En un momento decidimos compartirlo, por supuesto, con la gente, porque ya sentíamos que era obvio. Pero no, la gente se sorprendió muchísimo porque no lo podían imaginar. Aparte, Marco en ese momento después veía una foto. Marco en ese momento era un nene, se le notaba, tenía 23 años, no, había cumplido 24 en enero, pero ese mismo mes había cumplido 24. Y no tenía el pelo cortito, no tenía barba, ¿no? Vamos, si podemos subamos una foto porque quiero que lo vean. Tenemos fotos de ese retiro. Entonces, y yo, bueno, se notaba mucho la diferencia. Ahora se nota mucho menos por un montón de cuestiones, más allá de que pasaron años de eso, la barba, ¿no? Tu postura, tu proceso. Mi seguridad. Entonces, las personas en ese momento no lo podían imaginar. Yo se lo había contado, sí, a estas dos hermanas que me asistían. Así que en un momento decidimos compartírselo, ¿no? A las personas de que nosotros estábamos, nos habíamos conocido, todo lo que pasaba se lo blanqueamos a todas las personas. Pero aún así seguía siendo muy intenso lo que sucedió. Una vez que se terminaba ese retiro de los 10 días, decidimos pasar 2 o 3 días, 3 días en un refugio de montaña, ¿sí? Y acá vamos a pausar porque en ese refugio de montaña se empieza a abrir esa línea de tiempo. Empezamos a recordar esa línea de tiempo que es la que nos trajo acá, porque es la de Perú, ¿sí? La que habíamos vivido en Perú, una historia muy particular. Y eso se abre cuando yo empiezo a abrir el registro de Marco y de repente se abre el registro vincular. Yo nunca había hecho eso, nunca había abierto registro de forma vincular. Luego empecé a hacerlo, empecé a abrirle a vínculos el registro akáshico. Así que si querés saber qué pasó después de eso, porque luego de eso empezó a venir todo el proceso de separación, la información de que éramos llamas. Espera el próximo capítulo. Ahí está nuestro propio retiro en la Exactamente. montaña. Tenemos, nosotros estamos subiendo este video a YouTube. Quiero que sepan que tenemos un Instagram que se llama sagrada-llama y que en este momento nos encontramos haciendo una migración hacia YouTube, ¿sí? Estamos entrando, dejamos de seguir a todas las personas que seguíamos y estamos empezando a reducir muchísimo los posteos que hacemos hasta que en un momento vamos a cerrar esa cuenta, o si no la cerramos quizás no compartamos ciertas cosas, no, no lo sabemos. Nos llegó dentro de la información que nos está llegando en este momento, que es muy importante migrar de Instagram, ¿sí? Para que nuestro proceso evolutivo continúe. Vino llegando mucho en estos días, que, bueno, no es una novedad lo que voy a decir, pero es algo importante y sé que muchos, por más que no sea una novedad, no lo ven del todo, pero alimentamos el ego continuamente en Instagram, ¿sí? Y en las redes también, pero Instagram siento que es el foco mayor. Se alimenta, por más que haya muchos maestros y maestras de luz, hermanos y hermanas, ¿no? Digo, maestros en el sentido canalizadores, seres encarnados que comparten su luz, que amamos mucho, inclusive nosotros, no estamos hablando de los otros, está sucediendo que sentimos esto, ¿no? Está debilitando mucho el proceso de expansión que podemos tener y nos han pedido esto, ¿no? En nuestra hija diamantina aún no encarnada, que tenemos que ir migrando con otros pasos que ya les vamos a ir contando, como la construcción de la primera comunidad de llamas gemelas. Así que les seguiremos compartiendo muy pronto. Gracias, Muchas gracias, gracias. gracias. Te esperamos en el próximo capítulo.